Porque no quiero y me duele cuando dicen que Rigoberto López Pérez. Espera un momentito. Vuélveme a repetir y tengan aquí. Ay, cuidado el brazo. Voy a contarte algo muy personalmente mío. Porque no me gusta cuando dicen que Rigoberto López Pérez fue un asesino porque justició a Somoza. No fue un asesino. No fue un loco que agarró una pistola, que se fue a bailar y que le disparó a Somoza, lo hirió de muerte. No fue así. Rigoberto pertenecía a una organización, y te lo digo porque conocí personas que estaban en ella. Entre ellos había un señor llamado Rigoberto Palma, que me contó cuando yo vivía en Cuba, cómo se habían preparado las balas con veneno para justiciar a Somoza. Porque él estuvo presente, él estuvo allí, y eran varios, todos estaban organizados, uno para apagar la luz, otros para cuidar la salida, en fin, era un complot completo, pero no de locos, ni él agarró la pistola y lo mató, no fue así, porque yo lo supe de personas que estuvieron y que estaban en ese grupo de hombres valientes que lo ajusticiaron, porque de ahí en esa época tantos crímenes, tanta grosería, pero sobre todo yo estoy hablando de Rigoberto López Pérez, porque Rigoberto no actuó solo. Como te digo, fue una organización bien organizada, que le salió mal todo, porque parece que uno de ellos se aflojó y no apagó la luz a tiempo, y aquello fue terrible, y a él lo masacraron. Pero la verdad que te voy a decir, esto se lo conté a Carlos Fonseca cuando llegó en una de sus tantas visitas a mi casa, el apartamento en La Habana, Cuba, porque yo recorté de un periódico, no tenía de dónde agarrar una foto verdadera, pero como yo sentí en mis adentros que ese era el hermano que yo no tuve, entonces recuerdo que entró Carlos y vio la foto en la pared, en un cuadro donde yo la tenía, un cuadro pequeño como de una cuarta. Tengo la foto, porque me traje la fotito, y la tengo entre mis retratos, mis recuerdos. Y me preguntó y me dice, ¿quién es ese? Entonces, ¿no lo conoces? Es Rigoberto López Pérez. Sí, sé quién es, me dice, pero quería que tú me lo confirmaras. Entonces me dice, que vos me lo confirmaras. Allá no, él no decía tú, sino vos, pero yo me acostumbré a decir tú porque así se habla en Cuba. Entonces le dije yo, me dice él, ay, ¿por qué lo tienes allí? Claro, él estaba indagándome que todo, ¿verdad? A ver qué sentía yo, que por qué lo tenía allí. Entonces, pero y que no sabes, le digo, que fue el que justició a Somoza. Algo que debía de haberlo hecho yo y no pude hacerlo porque era mujer, y lo hizo él, le digo, el hermano que no tuve. Entonces me dice él, se quedó pensativo, no me dijo nada. Y entonces ya conversamos de otras cosas, porque hablamos muchas cosas, de todo un poco. Bueno, esa fue una impresión con Carlos Fonseca, a quien yo por primera vez le di una expresión para con Rigoberto. Pero decía que era su hermano, el hermano que usted no tuvo. Que yo no tuve, es que yo no tuve hermanos. Y como yo era la que estaba, como te dijera, el deber era mío, como por ser la hija de Sandino, pero por haber sido mujer y criada en circunstancias tan adversas, y no, y en época que nosotros las mujeres pues éramos sumisas. Pero en mis adentros nunca fui sumisa. Lo que pasa es que la situación no lo permitía. Entonces, ¿verdad? Cuando él hace eso, yo dije, el hermano que no tuve. Yo personalmente no lo conocí, pero tengo una impresión extraña que días antes de que
sucediera el ajusticiamiento, yo había dado a luz mi segundo hijo, Rodolfo Antonio, en San Rafael del Norte. Y recuerdo perfectamente, se acostumbraba en mi pueblo, había una pensión donde se hospedaban, ¿verdad?, las personas que llegaban, que o les cogía la noche, que iban de tránsito para Yalí. Pero al atardecer, yo estando yo en la oficina del aparato telegráfico en San Rafael, en la mesa, estaba yo ahí haciendo un trabajo por mi mamita Lucila, cuando pasó un muchacho joven, delgado, alto, que lo que no se me olvida era la cara. Él era carita larga y casi estoy segura que era él. Pasó lentamente, se quedó viéndome, yo me quedé viéndolo también, me llamó la atención, como que quería entrar, pero no entró, siguió de paso. Entonces yo le dije al mensajero, asómate, le digo, a ver, ¿para dónde va ese muchacho? Entonces me dice, llegó, me dice, hasta la esquina y viene de regreso. Yo me quedé pensativa, irá a entrar. Pasó otra vez, se quedó viéndome y siguió hasta que se fue para el hospedaje. Me quedé yo pensando lo extraño que me resultaba cuando, bueno, pasó eso. A los pocos días de haber visto aquel muchacho extraño, sucede que estando de noche yo acostada con mi niñito tierno, ¿verdad?, que recién alumbrada, entonces tocaron la puerta del telégrafo con una gran desesperación, dando golpes en la puerta. Entonces, como no había luz eléctrica, ¿verdad?, esa noche llegaba hasta las 10 la luz eléctrica, mi mamita, que era la telegrafista, salió con la lámpara en carrera y sale y abre la puerta. ¿Qué pasa? Iba el comandante y iba el alcalde Gregorio Gutiérrez. Y le dice, mataron, le dice, al general Somoza, queremos confirmarlo. Ya mi mamita los atendió, pues, para averiguar qué era lo que sí, se comunicó con Jinotega. Entonces de la cabecera departamental dijeron que sí, que ya dieron informe de lo que había pasado y que se lo habían llevado no sé para dónde. La cosa es que cuando mi mamita termina, ¿verdad?, de atender a aquellas personas y se fueron, ella se va para ver qué susto me había dado yo, porque yo dormía, era un biombo de por medio y yo estaba acostada al otro lado del biombo con mi niñito. Entonces cuando mi mamita llega, le digo, ¿qué fue, mamita? Me dice ella, es que me dice que mataron a Somoza, pero yo sentí desde que oí, ¿verdad?, cuando dijeron al otro lado lo que pasó, yo me sentí mal, pero nunca me imaginé que no veía, que me quedé ciega. Y mi mamita me pasaba la lámpara, poner, mamita, le digo, no veo, mamita, y yo afligida, llorando, no veo, mamita, y me dice ella, y me pasaba la lámpara por los ojos, cerca de los ojos, para que viera la luz. No, mamita, me dice, es que estás nerviosa. No, mamita, le digo, no veo. Y entonces yo llorando y afligida, me dice, espera, me voy a ir, me dice don Gregorio Gutiérrez, era el curandero del pueblo. Voy a ir donde don Gregorio, me dice, para que venga, me dice, a ver qué es lo que pasa. Claro, el susto de estar recién alumbrada del niño y el susto que me dieron y todo lo que estaba pasando, los nervios se me alteraron y estaba horrible, yo me sentía mal. Él llegó, ¿verdad?, el señor, a verme y todo, y entonces como que me puso a saber qué inyección, porque él me atendió, pero como al rato ya, como a la hora, un poco, no exactamente, no sé el tiempo, me volvió la vista. Solo fue la impresión la que me dejó ciega y nerviosa. Bueno, así fue como yo me di cuenta de la muerte de Somoza. Porque yo le pregunto a Palma, que fue uno de los protagonistas cuando estaba en Cuba, y me contó todos los compañeros,
pero como yo no pude retener los nombres, me dice él, las balas, me dice, fueron preparadas. Le digo yo, ¿y por qué las envenenaron? Blanquita, me dice, ese hombre usa chaleco y ese hombre anda bien preparado. Y entonces las balas no hubieran entrado. Pero si le rozaba un brazo, lo que fuera, iban envenenadas y algo tenía que suceder. Y así fue. Si no hubieran sido así preparadas esas balas, de nada hubiera servido. Dice, porque una le dio, creo que fue entre las piernas, no sé por dónde. Bueno, exactamente yo no pude captar en ese momento todo lo que él me decía. Así es que así es como yo recuerdo a Rigoberto López Pérez. No un asesino. Un asesino es alguien que por su propia persona, por rencor, por odio, dice voy a matar a fulano y lo mata. No, él pertenecía a esa organización. Fue algo planificado y él lo hizo porque sentía, ya el pueblo no sentía odio por él. Ya no aguantaban a Somoza. Y además estaba aquel rencor de que él asesinó a Sandino, él sí traicionó a mi padre, él lo llamó, cenó con él, lo abrazó como Judas y después lo mandó a matar. Eso sí es ser asesino, pero un hombre como él, que ajusticiaba a un hombre como ese en una organización, no personalmente, y que yo cómo no lo voy a estimar, lo voy a recordar y lo voy a querer, que lo recorté de un periódico que lo tengo todavía, lo guardo como un recuerdo, porque fue mi hermano, es el hermano que yo no tuve. Por eso grabo esto, porque me duele que le digan asesino y que le están haciendo un monumento. Si yo pudiera, se lo hiciera tan grande hasta con la pistola en la mano y los tiros en el aire, porque lo que yo sentía era odio, rencor, que no podía vengarme, porque la venganza es mala, pero cuando solo el que siente dolor de sufrir todo lo que he sufrido en mi vida, ¿quién tuvo la culpa? El que asesinó a mi padre. Esos fueron los responsables, tanto el hechor como el que dio la orden. Por eso digo estas palabras. Él no fue un asesino, fue mi hermano dando justicia, porque yo no tuve quien me ayudara en nada. Así es que eso es lo que te cuento, ese es el recuerdo que tengo yo. Y esa impresión que me quedó de haber visto aquella carita morena, cara larga, con uno, no sé, fue una impresión rara la que yo sentí. Y por eso, cuando salió en el periódico aquella cara, yo lo recorté porque yo eso era lo que sentía. Y dije yo, ve, este muchacho vino aquí. Así es que esos son los recuerdos que tengo yo de él. Por eso te los cuento a ti, para que tú veas cómo es la cosa. Porque muchos lo están tratando de asesino y me duele, me dolió. Porque había, espiritualmente, algo hubo entre él y yo. Porque el romanticismo no había, ningún romanticismo. Todo era platónico. Platónicos todos ellos. Usted sabe que el amor platónico es el más grande que hay. Es el amor más... y el primer amor es el inolvidable. Es el inolvidable, el amor y platónico. Se muere uno y va con él. Mentira eso. El amor platónico es el que uno nunca olvida. El que uno llegas a grande, a viejo. Dicen que es el amor que a uno lo hace soñar, con el que uno siente ilusiones platónicas. Precisamente por eso se llama cosas tan maravillosas. Es como el amor que como genuino, es el primer amor, uno no tiene ilusiones con otro más que con ese. Sí. Por eso es que es grande el primer amor. Y nunca se olvida. Y nunca se olvida. Mira cómo es la vida. Cuando era chiquita, pequeñita, había un muchachito que me caía mal.
Y el chavalo, si yo iba para misa, él iba para misa. Si yo iba al rosario, él iba para el rosario. El chavalito con otro grupo de chavalos. La cosa es que un día se animó a hablarme. Lo traté mal y le dije, si me vuelve a salir, le voy a decir a mi abuelita, ¿oíste? No me volvió a, no fue que no me volvió a decir nada, sino que me mandaron para el colegio, al colegio de las monjas. Iba externa, porque el esposo de mi tía Isolina era el principal, el telegrafista principal. Entonces, ¿verdad? La hija mayor, llamada Consuelo de Ríos, le llamábamos Connie, era mi prima, la mayor. Y entonces fuimos a una fiesta en Ortega de la Cruz, pero la Connie le dijo a mi mamita Lucila, madrina, le dice, usted va a ser la responsable de que la Blanquita se quede allí trabajando como telegrafista, le dice, con usted, sin ninguna educación ni nada. Ella es muy inteligente, le dice, porque yo ya leía, escribía correctamente, sabía recitar todo, muchas cosas, pero le decía, mamita, no, si ella no es tonta, no, le dice, usted la está utilizando. Ella, le dice, es una gran telegrafista, pero es una criatura, le dice. Hay que buscar, le dice, cómo prepararla, cómo mandar. Usted la manda a la escuela pública, pero al poco tiempo la saca de la escuela, porque se anda peleando con las demás niñas. Entonces le dice, nada hace con estar ahí. Llegué a 3er grado en la escuela pública, lo repetí como 3 veces. y ya ves, ¿de qué sirve que la mande a la escuela si solo llega a repetir y a repetir y a repetir? Le dice. Mejor, le dice, ya la última vez ya no tenía las notas del 3er grado porque como me sacó a medio año. Entonces me despachó, le dice, traiga la hora que yo trabajo aquí, le dice. Ella era telegrafista también y trabajaba como telegrafista auxiliar. Tráigala, le dice, para Jinotega. Ahora, le dice, que estoy yo aquí y yo, le dice, me voy a encargar de hacerle sus uniformes. Ella era modista. Díaz era preparadísima, la Connie. Ella había estudiado en la normal de señoritas aquí en Managua y estudió bordado, estudió muchas cosas. Entonces, y se estaba perfeccionando donde las monjas. Ella estudiaba donde las monjas en bordado a máquina, bordado a mano, arte culinario, hacer todo tipo de cake que le decían antes, pero ahora es cake. En fin, muchas cosas. Estaba con taquigrafía, mecanografía. Era bien inteligente y le gustaba mucho aprender. Pero el niño chiquito era del colegio público. No. Había un colegio que era para especial, para niños de más o menos, ¿no? Y otro público que era donde iba todo el mundo. Y las niñas era igual. Había un colegio público donde iban las niñas y otro que era un colegio que había privado, había que pagar. Todo. Había internado y solo eran 12 monjas y 2 horitas en mi tiempo. Belemitas del Sagrado Corazón de Jesús. Y recuerdo perfectamente que la Connie le dijo todo eso a mi mamita, yo lo oí. Y entonces me dice mi mamita, ¿te vas a quedar con la Consuelito? Si ella quiere, le digo. Me dice, pero fíjate bien, no me estés llorando. Cuando estés aquí no me estés llorando que te mande a traer. Entonces me quedé la primera vez. Tenía 8 años. Pero me dio una tristeza y una lloradera, porque era primera vez que me separaba de mi mamita Lucila y mi abuelita Esther. Y me grabé, de pena moral. Entonces la Connie, llévesela, le dice, llévesela. Entonces me llevaron de regreso. Me acuerdo que cuando llegué yo a la casa, con aquellos fiebrones que me daban, enfrente era la alcaldía, y vivía don Pancho Rodríguez, que era el alcalde, y un yerno de él se ahogó,
y fue peor aquello, porque fue peor el remedio que la enfermedad, porque mi mamita me acostaba en la camita en la oficina, donde ella estaba trabajando, me traía del cuarto y me acostaba en una camita que tenía yo, pero la camita daba frente a la alcaldía, a la puerta de don Pancho Rodríguez, y el hijo que se le había ahogado lo llevaron, lo tendieron, lo velaron, y yo viendo aquello, y la barriga, en esa época tenía yo como 8 años, y la gran barriga del ahogado, y con una plancha. Ay, mamita, le digo, mire lo que está ahí, qué barbaridad, mamita, no veas eso, te voy a llevar, ya me quitó de allí ella, pero me repitió aquel fiebrón del miedo que me dio de ver a aquel hombre soplado ahí. No se me olvida, qué cosa, no, me grabé otra vez. Entonces mi mamita ya no quería mandar, pero vuelve a insistir la Connie, ya está más grandecita, le dice, mire, ya ha repetido ya 2 veces el 3er grado, y va para 3er grado otra vez, y lo va a volver a repetir porque no había más. Pero en el 3er grado fue que conocí al muchachito, al que la enamoró y Al se lo primero, paró. no, si era de la escuela, eran separadas, los varones Sí, los eran... varones no estaban revueltos con Sí, las mujeres. no era mixto. Los varones estaban por un lado y las mujeres por otro. En cambio, habían otros muchachitos blandones que hasta ya viejos se acuerdan. Y la hermana de ella, la Chepita, me fregaba ahora, porque yo le pregunto ahora, ¿y qué se hizo Agustín? ¿Y qué se hizo Carmelo? Porque no lo volví a ver. Y me dice, ahí están, y siempre se acuerdan de mí. Esos 2 muchachitos me gustaban más que el otro que era un Uber, no me gustaba, era Chelusco, no me gustaba. Entonces me dice, bueno, pues la cosa, lo importante es que la Connie me dejó, pero esos no eran novios, eso no los quise ni fueron nada. El verdaderamente fue cuando yo tenía 10 años, llego al colegio otra vez, ¿verdad? Y la Connie tratando de ganarme, mira, yo misma te voy a bañar, yo misma, es que a mí me bañaban hasta grandota, yo misma te voy a peinar, te voy a ver tus libretas, te las voy a forrar, te voy a firmar los boletines, te vas a ir conmigo a clase, porque yo recibo otras clases, mientras tú estás en tu clase, yo voy a estar en las mías. La cosa es que me convenció, hizo un papel de madre, buenísimo. ¿Y sabes por qué? Porque ella se encariñó de mi mamá, era la hija mayor de mi tía Chola, y mi mamá era su compañera, le decía, Consuelito, vení, ayúdame a solear estos libros que se me van a nacer por la humedad. Consuelito aquí, Consuelito allá, y ella vivía con ella, y mi mamá era la que le ponía la letra de mi mamá, la aprendió ella. Ella adoraba a mi mamá, entonces quedó con aquello, y quiso ayudarme, y así fue como ella se hizo cargo de mí. Ya yo fue distinto, pero mira cómo fueron las cosas, mi mamita ya no me dejó ir sola, sino que la muchacha que me cuidaba a mí en San Rafael se llamaba María Rivera, era una muchachita, claro, mayor que yo, tenía como 15, 16 años, y era la que se encargaba de mí. Yo era la telegrafista, pero cuando mi mamita se iba y todo, ella era la que me lavaba mi ropita, me la planchaba y me la dejaba lista para cuando me iba a vestir, ya mi ropa estaba ahí, ella me preparaba el agua, todo. Era la María. Era una chela, pelo amarillo, largo, gata, bonita, bien bonita era la María Rivera. Y entonces le dice, mira, te me vas con la Blanquita, le dice, a cuidármela, porque la Consuelito trabaja. Y a mí no me gusta que ella vaya a quedar allí solita. Y estaba la Cholita, hermana de ella. Ahora va a estar la Cholita, le dice, las 2 van a ir al colegio. Pero mi mamita era bien desconfiada, me cuidaba mucho. Y por eso no se separaban de mí. Pero como iba la María para que me acompañara, y toda la vida había estado conmigo, yo chiquita y ella más grandecita, ya era conocidísima mía, y para que ella tenga confianza, le dice mi amita, cualquier cosa que le diga a la María, que se la pida. Así fue, porque vos, Consuelito, vivís ocupada, mucho trabajo,
y ella va a estar solita allí, le dice, con la cholita, ¿verdad? Moisés, que era más chiquito. Moisés era mi primo, era más chiquito, 1 año menos. Entonces me dice, bueno, me llevan otra vez para Jinotega. Iba toda tristona, ¿verdad? Pero ya con más resignación, ya iba con más interés, ya la Connie me había conquistado bastante. Ella me hizo mis combinaciones, si usaban combinacioncitas, me hizo mis uniformes, me marcó mis sábanas, en fin, como que sí era hija de ella. Y ella me dio todas esas cositas porque ella trabajaba como telegrafista y como chequera, y con sus dinero me compraba eso. Y mi mamita me iba a pagar el colegio. Eso fue el primer año, semi-interna. Allí conocí al niño más lindo del mundo. El papá de él trabajaba en la pieza siguiente de administrador de rentas. Y por qué no decirlo, si me hizo mal tercio, don Pancho González. Y el muchachito era bien bonito, y se hacía su copetito, y los ojos eran medio rayados, no se sabía cómo eran, pero eran unos ojos bien bonitos, con un medio hoyito bien bonito, bonito en la barbilla. ¿Era Chele? No, era lavadito, él no era Chele. ¿Y el pelo? El pelo era castaño. Castaño claro. Sí, pues sí, no muy pero Chele. él se hacía su copetito tan bonito que era el más bonito muchachito, porque yo tuve otros que me volvían a ver también, otros riquitos ahí, pero no le llegaban, compañeros de él. ¿Y él no era tan rico? No, si era hijo del administrador de correo, como decir un telegrafista más. Y entonces, pero todo empezó, yo lo vi, ¿verdad? ¿Usted tenía cuánto? ¿Cuántos años? 10 años. ¿Y él, más o menos? La misma edad. Creo que él tenía un poquito más, creo que él tenía 11. Yeah. Pero lo bonito fue así. Yo lo vi todo, era un muchachito bonito y todo. Y hasta a mis primas le gustaba. Si a todas las niñas les gustaba. Es que era bien bonito y picarito y todo. Y bueno, pero pasó, yo no me fijé en el muchachito, sino que me mandan pues ese año para el colegio. Y el muchachito, como tenían comunicación las dos oficinas, él pasaba para el patio, volvía para allá, yo lo veía, nunca me hablaba, ni yo tampoco. Así me llevo el primer año en el colegio de los 10 años, en el 3er grado. Mi profesora, Madre Solita, Madre Soledad, una excelente profesora. Éramos solo 17 alumnas. Fíjate cómo era de chiquito, pero como era de rico, solo eran especiales las cosas. En el 3er grado eran 17 alumnos. En los otros unos habían más, en otros y así. Pero en el primer año solo lo miraba pasar. Era 1er grado. En el 1er grado solo lo miraba pasar. Él me escribía cartitas y me las mandaba con Moisés, que era mi primo. ¿Y se las escribía como telegrafista o No, él no era telegrafista. ¿Era el hijo de alguien? Era de alguien que vivía en el edificio donde estaba el telégrafo, el teléfono y el correo. Allí él llegaba donde su papá. Y a veces andaba de gorrita, esas gorritas con borlitas. Era bien bonito. La cosa es que él, ¿verdad?, le escribía cartitas. Me escribía cartitas, pero no me las daban. ¿A quién se las daba él? Es que él se las daba a un primo, a un primito mío. Entonces las primeras cartitas él no me las daba, porque lo podían regañar, ¿no? Entonces yo no le contestaba. Pero resulta que esa casa donde estaba la oficina telegráfica y donde estaba el correo y estaba el teléfono era alquilada. Y estaban haciendo un edificio de comunicaciones para solo ellos. Y entonces se pasan, pues, iban a inaugurar el edificio y nos íbamos a pasar para allá. Y me acuerdo que hubo un diciembre, allí en la casa, don Panchito mandaba a hacer gallinas henchidas y todo. Él llegó, cantó la Purísima, nosotros cantamos la Purísima, y él llegaba y todo, pero nunca me habló. Pero cuando nos íbamos a pasar al edificio, viene él y
Y claro, nosotros que unas llevaban escobas, que otras llevaban un chunche con cosas, que otras llevaban esto, los mensajeros correteando, los telegrafistas. Era un movimiento, y el correo también acarreando. Todo el mundo. Todo el mundo, parecíamos hormigones. Entonces, ¿verdad? En una de esas, en uno de esos viajes, él iba también. Y entonces se va al lado mío. Y entonces viene y me dice, Blanquita, me dice, ¿y por qué sos tan orgullosa? Entonces, no, yo no soy orgullosa, ¿por qué? Entonces me dice, porque yo, me dice, te mando saludes con Moisés, te mando papelitos con Moisés, y vos ni me volvés a ver, me dice. Pero es que a nosotros nos había prohibido la CONI que cuidadito, cuidadito andábamos ni volviendo a ver nadie que no fuera de la familia. Pues le digo, no, es que me regañan, le digo. Entonces ya él se fue platicando conmigo, que no sé qué, y me dice, y en San Rafael, ¿cómo es San Rafael? Que no sé qué. Así empezó él, con platiquitas y qué lindo. Ya después, cuando estábamos ahí, que ya estaba el correo, teléfono en medio y el telégrafo al otro lado, pero por dentro todos eran unidos, con un gran corredor que daba hacia los baños, los inodoros, y esta parte de aquí la había agarrado don Panchito para comedor, porque como allí vivíamos nosotros, su familia, para comedor, para cuartos, y era de 2 pisos esa parte. Y entonces el muchachito, ¿verdad? Entonces me escribía, te voy a escribir, yo le voy a decir a Moisés que te las dé escondido. Y con él me contestas, pero como era mi primo y me quería mucho, me llevó la carta, la primera carta. Y qué carta más linda, Dios mío. Aquella letra era linda. Doblaba un papel sin raya, lo doblaba así y escribía. Y le digo, te cogí en la maturranga. Es que vos pones uno rayado debajo, por eso no coges para arriba, le decía, ni para abajo. Y no. Entonces delante de mí, escribió, y escribía recto. Aquella letra parejita, linda de carta, pero bien, bien bonita. Así fue paseando. ¿Y más o menos qué decía la carta, se acuerda? Lindísima, porque la Connie hizo un paseo a Panás. Con don Panchito íbamos a ir a Panás. No, ya la Connie se casó, se fue. Entonces quedó mi tía Chola ahí con su marido, con don Panchito, cuidando a la Cholita, que era su hija, Moisés, que era su hijo, que estaban en el colegio, y ella de telegrafista. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? El muchachito, nadie sabía que era mi novio, porque aquello era pura carta. Pero que la primera carta que me manda, la Connie había organizado para ese domingo un paseo a Panás, porque la Connie, la Chola, mi tía, porque quería comprar una máquina de coser. Y le dijeron que en Apanás había una señora, un traguito de agua. Le dijeron que en Apaná había una máquina, una señora que vendía una máquina. Y ella la fue a pasear, nos fuimos y a conocer el aeropuerto que había. Nunca habíamos visto eso, ¿no? Y ni llegamos. Donde mi papá había cogido el avión, que lo había recogido a la toba quedar ahí. El avión que recogió a mi papá cuando se lo llevaron, que ya no volvió. Entonces, como quedaba cerca de Apaná, allá adelante, por no sé por dónde, por la Quinta Guadalupe, no sé por dónde. No sé, los lugares exactos no puedo decir. De paso vamos a ir a conocer ese aeropuerto. Pero si solo, le dice un guarda, pero doña Chola le dice, si solo es un potrerón lo que hay, le dice. Bueno, pues vámonos. Y nos fuimos. En carreta. Y vamos alegre, Moisés, la Cholita, la Chola, don Panchito, Panchito, íbamos todos en carreta. ¿Y el muchachito?
él era de otra gente. ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba, y lo voy a decir porque hasta los hijos se dieron cuenta después, si fue bonito, si eso tuvo fin, y la responsable fui yo por culpa de mi mamita, que armó ese casorio, y bueno, ahí vas a ver cómo me hicieron esa jugada. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Guillermo. Guillermo. Guillermo González. González. Sí, Martínez. Y su mamá se llamaba Estilia Martínez. Y el papá era don Francisco González. Él sí no me tragaba. Él era muy somocista. Somocista. Y cuando se dio cuenta de algo, ya más adelante, ya él grande, ya era estudiante, ya él vino para más. Desde los 10 años. Chiquito. Llegó, pero eso comenzó cuando eran chiquitos y llegó hasta cuando eran grandes. Hasta cuando me iba a casar, llegó a reclamarme. Ah, fue el que llegó a reclamar. Fue el que llegó a reclamarme, no me esperaste, me dio 2 años. Y yo no le cumplí. ¿Por qué? Porque mi mamita ya todo, ya Castillo había mandado las donas, que qué sé yo. ¿Las y qué? Donas le dicen le decían, yo no sé ahora como al vestido de novia. Él fue su primer novio. Sí, el primero, y lo quise, y me quiso, porque eso es difícil. ¿Y después? Dicen que nunca se casan, y es verdad, porque él me quiso y yo me quise. No, si decíamos que ya nos íbamos a casar chiquitos, en medio de nuestra inocencia, nos podíamos casar. Y el padre Róliga era el capellán del colegio. Y entonces nos íbamos a casar, y vamos a hablar con el padre Róliga para que nos case. Y fuimos a la cural donde el padre Róliga no estaba. Nosotros ya íbamos a casarnos. ¿Y de qué edad? Chiquito, de 12 años lo más. Él de 13 y yo de 12. Ese iba a ser el matrimonio de esa edad. Y ve, quién sabe qué hubiera pasado, porque fíjate que mis tíos se casaron las esposas de ellos de 13 años. La amadita cuando se casó tenía 13 años. Ella se desarrolló ya casada. Imagínate, así se casaron. Tío Toño, con la Socorro, 12 años tenía. Tuvo al Odile de 13. ¡Hala! Fíjate. Pero eran muchachas desarrolladas, me imagino. Yo creo que sí. Yo no las vi. Yo no las vi. Yo ya las conocía ya mayores. Porque hay muchachitas que se desarrollan ya a los 15 apenas comienzan, pero hay otras que no. Yo no era una mujer gorda, no muchacha chavalona, no. Yo siempre fui fina. Fui una muchachita delgada. No era flaca, pero era llenita, pero delgada. ¿Y cómo no iba a ser así si solo tortilla y cuajada y frutas comía? Y rosquillas. Y de vez en cuando. De vez en cuando. Si uno no era pobre para estar comprando los montones de... Las rosquillas eran comida de las personas ricas o de las personas del que podía comprarla. Mi mamita compraba, porque había veces que no comíamos la tortilla y cuajada por comer rosquillas con café. Si ella, la pobrecita, lo que ganaba eran 300 Córdoba, y era telegrafista, agente postal y telefonista y todo. Así se le llamaba en esos tiempos, Córdoba. ¿Y ahora cómo se llaman? No son Córdoba. Pues lo mismo. Era el Córdoba, y tenía la Lilian Somoza, la foto de la Lilian Somoza, jovencita, con una pluma de claro, indio. lo que cambiaba era el billete, la imagen, el tipo, ¿no? Sí. Ya. Eran unos billetitos azulitos así, con la hija de Somoza, la Lilian Somoza. Imagínese. Ese era el diapeso. Bueno, pues así conocí al chavalito, pero la primera carta, qué carta más linda, Dios mío, y yo me la llevo, y como no la leí con gusto, porque vámonos, y todo el mundo de viaje para coger la carreta en la salida, me la eché yo aquí, para leerla por allá escondido, y vas a creer que cuando llegamos al lugar donde llegamos, me busco la carta, y no la tenía. Pero como la Cholita era mi socia y Moisés, sigamos la carreta, porque la carreta nos dejó y se fue.
sigamos la carreta, tal vez no va largo. Nos socamos en carrera detrás de la carreta para buscar la carta que me había escrito. Ya no, el hombre de la carreta se perdió y a saber dónde fue que la boté. Ya no regresamos, la perdí la carta. Pero entonces, como era un niño, entonces le cuenta, ¿verdad? Fíjate, le dice lo que le pasó a la Blanquita. De por ir escondiendo la carta, se le perdió, se le cayó. Ya le hago otra. Ya me hizo otra. Y entonces yo reunía aquellas cartitas y las escondía de la Connie. No las tiene. Y fíjate que la bandida Connie sabía, se daba cuenta, pero no me decía que sabía ni nada, se hacía la que no sabía nada, solo me mantenía Claro, vigilada, pero ella misma gozaba con las cartas que me mandaba él, porque las mías no las veía. Ajá, claro. Las mías, yo se las daba a Moisés, lleváselas, pero lo estaba viendo. Pero las de él, como yo las dejaba, me iba al colegio y todo, me registraba y me las hallaba, pero nunca me dijo. ¿Y cuánto tiempo las guardó las cartas? Toda la vida. ¿Todavía las tiene? Cuando me casé, las quemé. Con las de él, las de otro montón de enamoradas. Mis jefes que me mandaban cartas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero a eso le contestaba por telégrafo. Y decía, deje de estar molestando, usted es mi jefe. Aquellos eran así. Y ve, había uno bien guapo, ¿sabes? Había uno bien guapo, pero no voy a decir, pero él sabe, porque era mi jefe, me gustaba mucho, y era inspector. Y yo creo que está vivo, yo creo, pobrecito, y me llamó, y después yo perdí la comunicación con él. En cuanto vine, me llamó. ¿De Jinotega? No, de León. ¿De León? Él era de León, sí. Era inspector de telégrafo. Era inspector de telégrafo. No, de León no. Estaba en Estelí, su ruta era la Concordia, San Rafael, hasta Jinotega. Toda esa ruta. Entonces él tenía que revisar cómo estaban las líneas, cómo estaban cómo se desenvolvía. Ya era un hombre mayor él. Era un hombre, no era tan mayor, él era un hombre hecho y derecho, pero era mi jefe, ¿no? Pero era guapísimo. Pero era mayor que usted. Mayor, claro que era mayor, si a mí me trataba como una niña, pero me decía primores porque él era así, y cuando llegaba también era bien cariñoso. Había otros jefes que me regañaban, eran bien, entonces era cuando estaba yo de telegrafista. ¿Cómo se llamaba él? No, ese sí no digo el nombre yo. Porque todavía está vivo. Está vivo. Pero él sí sabe, si llega algún día, ¿sabe? Va a decir, qué bandida. Va a ser fácil averiguar. Claro, inmediatamente lo vas a ver. ¿Quién fue jefe de usted? Sí. Pero él era entonces de Jinotega. Él atendía la ruta Jinotega-Concordia. No, él no era de Jinotega. Estelí. Él estaba en Estelí, todos mis jefes. Tuve a Pineda, fue jefe mío, fue un inspector. Estuvo Lira, que después lo encontré casado en Corinto, como telegrafista, jefe principal en Corinto, y se acordó de mí, la chavalita, me dice, de la Chila, sí, la telegrafista, sí, pero ya yo era con 4 niños, ya con 3 niños esperando otro. Pero allí nos encontramos otra vez con Lira, y estaba, a ver quién otro, varios jefes, tuve Pineda fue... Es que no eran jefes míos, eran de mi mamita Lucila, que era la nombrada telegrafista, pero como yo trabajaba en lugar de ella, a mí era que se me reprendía o se me daba la orden, era conmigo que se entendía, y además tenía una transmisión buenísima, todo el mundo me lo decía, los telegrafistas me alababan, sí, la transmisión que tenía. Era bien acentuada, bien clara. Tenía buena ortografía, no ponía disparates en los telegramas. A la pobre Odile sí se la comía, porque la pobre Odile, pues, pobrecita, ella se equivocaba más, llegó a 3er grado, nada más. Entonces ella tenía mucha dificultad, no era curiosa como yo, que me gustaba leer, sabía expresar. Entonces fíjate que Odile, me acuerdo que ella la enamoraba a Abraham,
y ella no, que era telegrafista, y ella no hallaba qué decirle. Ay, Blanca, Blanca, me llamaba. Entonces yo decirle, y él me contestaba, creyendo que era el oírle, ¿verdad? Él oía solo el telégrafo, nos comunicaba, pero las dos estábamos allí. Ya después, ya ella me fue cogiendo impulso, y entonces yo le decía, y ella le contestaba, porque él le descubría que ya le conocía la transmisión. Entonces, ya yo le decía, decirle tal, él le decía tal cosa, contestarle tal cosa, y ella le contestaba. Pero después, lo lindo del caso es que él quiere conocerla, porque eran noviazgos por telégrafo. Entonces, así eran los que se me enamoraban a mí. Había un enamorado que tenía, que era telefonista también. Ese me llamaba, enamorado, perdido, antes de Castillo. Era el jefe que estaba antes de Castillo. También loco, perdido. Y entonces, bueno, yo platicaba con él y todo, ¿verdad? Pero nunca nada. Porque es que nadie me gustaba, yo no quería a nadie. Si yo tenía mi ilusión. Solo el muchachito, sí. Ese desde chiquito. A ese sí. Entonces, ¿verdad? Así fue como lo conocí. Así él escribiéndome, yo escribiendo. Otra vez, la única vez en mi vida de niña que me dio la mano, me asomo yo por una puerta y salgo a la calle. Y sale él con otros compañeros de la oficina y me ve y me saluda. ¿El muchachito? Sí, única vez que me dio la mano. Y me da la mano y me dice, bueno, chiquita, ¿no? Porque después llegó a verme a San Rafael del Norte, ya siendo todo un aviador, ya preparado y todo. Ya yo en San Rafael telegrafista ya, no nombrada, pero ya mi mamita volaba y me dejaba sola. Entonces me da la mano. Y al darme la mano, se quita un anillo, pero lindo el anillo. Y me dice, este anillo es de mi mamá, me dice. Te lo doy, como palabras de niño, ¿no? Ay, no, le digo yo. No, me lo ve la Connie y me mata. Y entonces él no me lo dio. Pero él me dice, te doy este anillo, me dice. ¿Lo querés? Como que era un juguete. Sí, lo querés, me dice. Y entonces, no, le digo, si me lo ve la Connie. No, le va a decir a mi mamita que me lleve, le digo. Ah, pues no, me dice. Entonces no me lo dio, y digo yo ahora, ¿cómo no agarré ese anillo yo? Imagínate, y no agarro el anillo. Ya entonces estaba yo, todavía estaba en tercer grado, no había salido, era el primer año. Bueno, las cartitas, las contestaciones, él pasaba silbando para allá, regresaba silbando, yo estudiando o cantando al otro lado, en fin, y la Connie clara de todo aquello. Y entonces, ¿verdad? Amenaza a Moisés. Vos sos el cartero, le dice de la Blanquita. Vos sos el que está llevándole cartas y trayendo. Entonces, no, ¿cómo no? Si ya se las encontré, sos vos el cartero, y lo regañan y todo. Yo después se me puso miedoso, que no te la voy a traer, pero con un gran miedo me la llevaba, escondido, y meterla donde nadie la halle, porque la Connie me va a castigar, la chola, me va a castigar, mi mamá, no, me decía, ya no te las traigo. Y seguían las cartitas, encariñados a pura carta, y viéndonos de largo. Él iba a misa, al convento, al colegio, solo por estarme viendo iba a misa, porque había en la capilla había una parte que era para los de la calle, que llegaban papás, hermanos, parientes de los alumnos, y a las misas íbamos diario las internas, el internado a misa. Entonces de allá largo me veía y lo veía yo. Y luego había otra, allí fue ya en el colegio, ¿verdad? Paso a cuarto grado. El cuarto grado quedaba dando para la calle una ventana. Entonces él hacía papelitos y me los tiraba por la ventana. Yo esperaba en el aula, en el recreo, que no hubiera nadie.
y yo recogía los papelitos, pero un día me castigaron porque otra bandidísima encontró uno de los papeles. Llegó primero que yo, lo recogió, lo leyó y se lo llevó a la madre. Y le dice, mire, le tiran papeles a la Sandino. Lo leyó y me prohibieron terminantemente que cuidado volvía a comunicarme de esa forma por papelito. Y a otras compañeritas mías también les tiraban papelitos. ¿Cuántos años pasaron así, hablándose? De esa manera. Y viéndonos por casualidad, cuando las madres le daban salida a uno, que yo llegaba a la oficina del telégrafo, y ya entonces en esa época estaba la Madalina, que vino titulada de profesora de la Normal de Managua, de señorita, y llegó como profesora a la escuela pública, profesora de 5º grado, y entonces ya la Madalina organizaba excursiones con alumnas de ella. Y como nosotros éramos familia, pues nos agregábamos, ¿no? Pero eso fue ya mucho después, ya no estaba la Connie, ya la Chola, todavía no se había ido la Connie, la Chola. Yo todavía estaba externa. Entonces nos ponen semi-externas, a la Cholita y a mí. Pasar el día en el colegio y hasta la tarde, y a la última clase, ya llegábamos a la casa. Así pasé todo ese año, semi-interna. Entonces, después... ¿Podía verme más con él o no? No, porque menos. Externa era ida y vuelta a clase, y semi-interna era todo el día en el colegio. Y solo en la noche. Y solo en la noche en la casa. Y el papá se lo llevaba a él en cuanto terminaba a las 5 de su trabajo, vámonos, y se lo llevaba. Y ya él solito no lo dejaban salir ni nada. La única oportunidad ya era Moisés, siempre, el que recibía las cartitas, pero ya había otro tipo de comunicación. ¿Pero hasta qué grado se vieron así? Espérate, todos los grados. ¿Hasta qué grado llegaba? Hasta 6º grado. Él aprobó el 6º y lo despacharon a estudiar al Goyena. Y ya yo me quedé en 6º. ¿Eso era aquí? Aquí en Managua, el Goyena de Managua. El papá lo mandó para acá, a que estudiara la secundaria. Y yo... ¿Todo ese tiempo ya no se volvieron a ver? No, porque yo apruebo la primaria, voy para San Rafael. Telegrafista de San Rafael. A él lo mandan para el Goyena. ¿El convento estaba en...? Enfrente del telégrafo. ¿En dónde? Sí, en Jinotega. Ya. ¿Ve? Entonces, ¿verdad? Ya viene esa otra etapa. Él, ya más grandecito y todo, pues así nos comunicábamos, por cartita y todo. Pero había una muchacha enamorada perdida de él, y le mandó una carta. Y yo creí que era novia. ¿Ve? Y yo me doy cuenta porque se la manda con la Cholita, mi prima. Ella agarra la carta y cuando llega a la casa, aquí te manda, le dice la fulana. Y yo me doy cuenta que le escribe. Entonces viene él, sin leer la carta, delante de mí, se la devuelve. Es que como era carta de ella enamorándolo a él. Entonces viene él y se la devuelve y le dice, dile, le dice a esa niña, que yo tengo mi novia, le dice, delante de mí, le devuelve la carta. Ya me volvió el corazón a su lugar. Él era sincero, él era de verdad. Entonces, ¿verdad? Aquella, por cuentas es que se había dado cuenta y a ella le gustaba, y como él no la prefirió a ella, se puso bravísima conmigo. Era una enemiga la que me era interna ella, yo era externa. Era una enemiga la que me había ganado. Entonces ya después yo vuelvo a externa y todo, pero a mí no me importaba. Y como niña nos peleábamos, y yo decía, ¿qué culpa tengo yo? Si él a mí prefirió, le decía, ¿qué querés que haga? Entonces ella buscó como
buscaba cómo ganarme, me prestaba prensapelos. No, 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 gracias, le decía. Me prestaba todo para que yo lo dejara. Ve qué locuras de chavala. Y yo no le hice caso. Siguió él de novio mío, escondido y todo, pero era mi novio. Entonces, ahí lo triste fue cuando me internaron. Me internan en el colegio. Entonces, él llegaba de vacaciones, pero ya yo estaba interna. Ya yo no lo podía ver. Ya no, ni nada. Pero él me seguía escribiendo, porque aún estando allá, le escribía y le mandaba las cartas, le daba las cartas a mi primo para que me las hiciera llegar. Cuando se vino para acá a estudiar la secundaria, ¿se siguió comunicando con usted? Cuando él vino para acá, sí, sí. Dejó una prima recomendada y la prima bandida, ¿no? Se enamoró de él también. Entonces perdimos un poco de comunicación porque la prima no me entregaba las cartas. Entonces ya perdimos, y yo de telegrafista ya, entonces hubo veces que él se atrevió a escribirme por correo, sabiendo que su papá era el administrador y que se iba a dar cuenta que iba una carta para mí, y lo hizo varias veces. Decía que él me escribía y él no me las despachaba, no me las hacía llegar. Pero yo sabía que cuando él viniera en vacaciones me iba a contar cómo era la cosa. Entonces yo no dejaba de quererlo, ni él, por más trampa que nos hacían. Pero hubo una época que fue cuando ya yo lo perdí, porque a él lo obligaron, estando él de aviador, se enamoró de él la hija del jefe de aviación, se enamoró de él. Y según me contó, ¿verdad?, fueron a una fiesta, tomaron unos tragos y parece que tuvo relaciones. Después de todo era un hombre, ¿no? Y tuvo relaciones con la muchacha en una parranda de militares. Entonces lo obligaron a casarse civil. Y me ha escrito una carta, pero es la carta más linda que en mi vida, que su corazón y su alma nunca me habían traicionado, que su cuerpo fue obligado, y yo ni sabía que eran esas cosas todavía, fue obligado por las circunstancias, pero que nunca dejaría de amarme, y que ya estaba haciendo los trámites de divorcio, y se divorció. ¿Cuántos años tenía usted entonces? Tenía como unos, a ver, estaba de telegrafista, 14 años, como 14 años. ¿Y se divorció? Él se divorció, él tenía como 15. Sí, él era un poco sí, él era menor de edad también, pero lo obligaron. Y de nada le sirvió, porque eso fue para el abogado lo que utilizó para divorciarlo, que él también era un menor de edad y que no la quería, que había sido, ya pues todos lo aclararon y lo divorciaron. Pero él creyó, es seguro, que yo lo supe. Y no, yo no sabía nada, porque ni mi primo sabía, nadie me había contado nada. Y cuando él me escribe esa carta, me doy cuenta de lo que había pasado. Y entonces, pues, yo más bien estaba disgustada porque no me escribía, que me iba a escribir, si lo tenían atrapado por otro lado. Entonces, ¿verdad?, hasta ahí llegó esa parte cuando él empieza a estudiar en la aviación, como aviador. ¿En dónde estudió él? En la aviación, aquí, en la academia de aviación que había en esa época. Entonces él estaba estudiando, ya pasó del Goyena a la aviación. El viejo no me dejaba pasar las cartas, las agarraba y no las dejaba pasar a San Rafael. Y así nos fuimos descomunicando hasta que volvió esa carta que me la mandó, pero me la mandó ya camuflada, para que su papá no la detuviera. Así la recibí. Se la mandó otra y esa otra me la hizo llegar a mí. Bueno, pasó eso. Pero después pasa, ¿verdad?, que
Él me escribía esa carta, me siguió escribiendo. Yo no le contestaba. Agua, por favor. Yo no le contestaba, porque tanto enredo, fíjate, el viejo la agarraba. Si recibía una, Allá no lo recibía tenían otra. atrapado. Lo único que recibí fue lo que me dijo, que su corazón, su alma y su corazón nunca me habían traicionado, que su cuerpo fue obligado. Y donde me explicaba, pues como dándome, contándome qué es lo que le había pasado. Pero desde esa carta yo no le volví a escribir. Ya no era igual. No era porque no lo quisiera ni nada, sino porque tanto enredo, tanta cosa. El Papa no me mandaba las cartas. No, dije yo, ese viejo somocista no, mejor no. Vienen, aparecen otros enamorados, pero yo no les correspondía. Pero como tantos años, él por allá, cierto, se divorció y todo, pero yo sin comunicación ni nada. Apareció un ganadero elegante, joven ahí, el mejor muchacho del pueblo, enamorado, que había tenido de novia una muchacha por 7 años y no se casa con ella y me resulta enamorado. ¿Qué culpa tengo yo? Esa muchacha me odiaba, quería matarme, me perseguía hasta en la iglesia. Tenía que andar con cuidado porque estaba dispuesta a todo. Fíjate, si ya ella se consideraba su marido. 7 años. Y yo pues jovencita en esa época, 17, 18 años. Madre Santa, pues. Me agradaba el muchacho, pero siempre pensando en él, en el otro. Regresa él, ¿verdad? Aparece. Entonces, lo primero que hace, llega a San Rafael ya como un militar. ¿De cuántos años? Ya como 10, ya de 18, yo 17, ya pichones, ya grandes, si ya él era militar, ya él, y llegaba ya con un ayudante, con un rifle, y él con su pistolita, vestido de militar y su kepis, montado a caballo a visitarme, San Rafael. Lo veo, me agarra de sorpresa, Dios mío, y en mis adentros digo, este chismoso de Roger, un vecino, era enamorado mío con mi tío Octavio, cuando se echaba sus tragos me mandaba cartitas y yo nunca le contesté, enamorado mío. Y había sido compañero con él en el Goyena. Estudiaron juntos una temporada en el Goyena. Madre Santa Dios, y ya era cuñado de Luis Enrique. Este le va a platicar todo, me va a dejar en la calle. Y fue cierto, porque me dijo que él sabía que me andaba rondando, pero que yo no lo había aceptado, todo eso lo sabían, pero que estaba dispuesto, que ese muchacho estaba dispuesto a casarse conmigo. Es que la gente se casaba bien joven. ¿No? Sí, no estoy diciéndote que hasta de 13 de años. 12, de 13, así estoy Sí, viendo. aquellos tiempos eran así. Y entre familiares a veces. Familiares para no perder o la herencia, o los capitales, apellidos. o la raza. Yeah. Así era. Así era. Bien complicado. Pero ya en mi pueblo ya eso estaba bastante controlado. Si ya se casaba uno con con el otro, ya había cambiado mucho eso. Lo bonito de eso fue. Pero cuando usted lo vio y lo vio y lo veo ya todo yo alegre, si era el que yo quería. Y no había cambiado. Entonces el otro dije yo, sí me gusta, pero no me imaginé que estaba el chismoso enfrente. Él llega, me ve y todo, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que después que me saluda a mí, que viene a verme, ve a Roger y se va a saludar a Roger. Se conocen, Dios mío, y este es cuñado del otro. Ay, le va a contar. Y el otro se puso a hacer casa, diciendo que era para mí ya. Ay, Virgen Santa, aquí se acabó todo. Pero cuando él llega, ¿verdad, Ginotega? Me escribe una carta y me dice que había sabido que fulano de tal, Patón,
le dijo patón, porque como era un hombre de botas, de espuela, de caballo, era un Ese dueño de ganado, el ganadero. Ya. el ganadero. Entonces me dice, ese fulano de tal, me dice, patón, te anda rondando. Así me dijo. ¿No te acuerdas el nombre de él? ¿De quién? Del ganadero. ¿Cómo no? Pero ese sí no lo digo. Se ¿Por muere qué? la mujer ay, Dios de rabia. Ah. Se muere si ella supo. Si se casó con él y aún casado, él seguía detrás, siguió Pero casadota todavía con existe. barriga y seguía. No, se murió hace pocos años. ¿Quién? ¿La Me mujer o mandó a él? llamar diciendo cuando vine de Cuba que quería verme. No, si él me quería y yo le tenía cariño. Pero era un cariño ya, era otro cariño el que yo le Ya. tenía. Ya no era como el Ya de no los... era platónico. No. Pero aquel ya no venía platónico tampoco. No, Ya no. que él en la visita que me hizo, me dice, tengo ahorrado dinero, voy a salirme de la del ejército, voy a ir a conocer unas fincas, una propiedad que me ofrecen en la Concordia, la voy a comprar y nos vamos a casar. No podemos seguir así. Ay. Ese era el plan que él llevaba. Pero así fue. Él llega y me dice eso, ¿verdad? En la carta. Pero cuando él se fue de San Rafael, se fue para la Concordia, vio el terreno, vio todo, y no le gustó. La Concordia es muy diferente a San Rafael. Entonces no le gustó. Regresó otra vez a seguir en la misma, buscando a ver qué compraba para... No le dieron la baja. Claro, ¿cómo le iban a dar la baja? Si ya era un militar, si ya era aviador, ya era un muchacho preparado y militar, y con la hija de Sandino, le pusieron breques por todos lados. No le dieron la baja. Entonces él me dijo, no me dan la baja, pero yo voy a luchar porque me den esa baja, dice. Y ahí, entonces ya él, otro loco, perdido, que yo nunca lo acepté, Josecito Zelaya, estudiaba abogacía en León, y era primo hermano mío, pero era loco, perdido, ese sí que se puso loco. ¿Primo hermano suyo? Sí, hijo de una prima hermana de mi mamá, de una prima hermana de mi mamá. Y ella, la mamá, doña Rosita, sí llegaba y me decía, ay, me agradas para mi fulanito, me decía el hijo de ella. Ay, qué feliz estoy, me dijo fulanito, que te adora, Blanquita, ganándome la señora. Y doña Toña, la de Roger, lo mismo. Ay, qué diera yo. Y un hermano de ella, ganadero, dueño de propiedades cafetaleros, en Yalí, enamorado, ese era un niño viejo. Niño viejo porque ya era pues un hombre de maduro, pero joven, pero maduro. ¿Soltero? Sí, soltero, y loco para casarse conmigo también. Y ya, me caso con la Blanquita. Y doña Toña, que yo la quería tanto, todos la queríamos, ay, encantada si era su hermano, y la niña Lidia, encantada también, y a mí no me gustaban, y no. El único que me gustó un poquito fue el ganadero de era joven, mayor que yo, ¿verdad? Casi contemporáneo de Castillo, pero me simpatizaba. Pero como era ganadero, ¿verdad? Él trabajaba, pasaba a veces remojado por la lluvia, venía del potrero, venía de ver el ganado y todo. El cura del pueblo, el padre Jarquín, me dijeron a mí no me consta, comía en la casa de la Chepita, pues sabes, donde nosotros llegamos a comer cuando llegamos, allí comía el padre Jarquín, que era el cura del pueblo, y me quería mucho también. Y también allí comía Luis Enrique. ¡Ay, ya dije el nombre, Dios mío! No digan eso. No digan ¿Pero eso. Luis Enrique qué? Eso no se puede ya. Pero Hasta no allí llegó, decir. porque hubo varios Luises que me quisieron. Imagínate. Sí, es difícil saber quién es. Luis Enrique Molina. No, si el mismo Enrique, no se llama Enrique, Ajá. era mi marido, pues. Y ese fue ay, Dios mío de mi alma. Mira cuántos Enrique me salían al camino. Ya me convenía y
voy quedando con él. Entonces, ¿verdad? Él pasaba, a veces sudado, porque él vivía, él alquilaba en una esquina donde la doña Rodríguez y alquilaba. Y pasaba, y figúrate que en una de esas Ya queda más o menos poco tiempo. coincidieron el padre de aquí y él en la comidería donde comían. Y él, como te digo, ese día iba a las botas enlodadas, en la bestia y todo, y se baja a comer, y allí estaba el padre Jarquín. Óyeme, le dice, ¿cómo sabía el padre Jarquín? Yo no chismoso, o saber quién le chismeó. Y le dice, óyeme, le dice, ¿no te da vergüenza pasar así por donde la Blanquita? Le dice. Fíjate, el padre metiéndose en lo que no le importaba. ¿Y a usted le gustaba verlo así? Yo estaba acostumbrada, sabía que él llegaba a su casa y después aparecía bañadito con olor a cigarrillo, riquísimo, un cigarrillo que había, esfinge, que te lo fumabas aquí y lo sentías a la cuadra, riquísimo. Ya desde que sentí el olor a esfinge, que eran carísimos, era él. Yo sabía que era él. Y entonces disimuladamente me paraba en la barandilla. Era el único lugar donde él me veía y yo lo veía, en la barandilla, con un miedo que si mi mamita lo veía, ni quiera Dios. Si es que él lo vociferaba, porque no lo quería, porque decía, no, el papá de este tenía la querida enfrente de la esposa, la maltrataba, la ultrajaba. No, este va a ser igualito. Pero el otro se fue. ¿Quién? Porque no le dieron la baja. No. Lo llamaron, él era militar, tuvo que reconcentrarse, pero aún así él seguía escribiéndome y recomendando. Él vio que me andaban rondando ya, claro. Entonces él no, él seguía, no, yo tengo que pedir. ¿Qué va? ¿Sabes lo que hicieron de vivo los Somoza? Le dijeron que lo iban a mandar 2 años a Boston para perfeccionarse como aviador de aviones de combate, para que después regresara a darle clase a aviadores nicas. Entonces, él dijo, 2 años, cumplo con estos, me dejan tranquilo, y ya yo quedo libre, porque ese era el compromiso, 2 años, aprender, enseñar, y ya, le daban la baja. Claro, él acepta, se va. Pero entonces me escribe una carta, habiendo llegado a Jinotega, ¿verdad? Él no puede llegar a San Rafael, sino que me escribe una carta donde me dice, y él me dice así, de una manera, voy, me dice, para Boston a estudiar 2 años de preparación para aviones de combate. Cuando regrese, nos casamos. Espérame. No, él no me dice espérame. No sé si pedirte que me esperes. No tengo derecho a pedirte que me esperes, porque no sé qué pueda pasar. Ella en un avión de combate podía morirse. Pero si quieres, yo sí te buscaré. Espérame 2 años. Y él me dijo, pues la carta era muy linda, con una redacción que no es lo que te estoy diciendo, porque se olvidan las palabras. Entonces yo lo voy a esperar. Y mantuve así al ganadero, lo mantuve así. Me enamoraba el otro, pero nada serio. Pero le viene el ganadero y se pone a hacer caso. Pero ¿cómo salió entre todo eso don Enrique? Ni lo conocí, eso no estaba todavía en la lista. ¿Cómo era que los padres o los responsables escogían a los esposos? Lo mío era distinto. Tú sabes que yo era una jovencita de 14 años. Y había sido criada muy educada. No tanto eso, sí todo eso, pero no tanto eso, que yo llegaba a las noches, algunas noches cuando había guerrillas que se movilizaban,
con el teniente al lado y el ayudante con una ametralladora al otro lado, y yo transmitiendo, comunicándole los mensajes y las claves al teniente. Y los tenientes eran guapísimos, jovencitos, acabados de salir de academia. Y empezaron, ellos me respetaban, me querían mucho, ¿para qué? Y me respetaban. Pero de vez en cuando, por fregar, me decían, por ejemplo, hubo uno que me dice, me pones este telegrama, Blanquito, urgente, porque no me voy hasta que me conteste. Pero caramba, teniente, ¿cómo le van a contestar tan rápido? Yo se lo mando. No, aquí me siento, me decía. Y ¿sabes qué era? Me decía, como no soy poeta, no te puedo hacer un poema, pero te copio esta estrofa de canción. Y escribí una canción y me decía, quisiera con mis lágrimas hacerte un collar de perlas incomparable, que no sé qué. Entonces venía yo serio, ¿verdad? Lo leía, me daba risa, y lo rayaba y lo metía debajo de la carpeta. Y él, ¿ya transmitiste el telegrama? Ya, teniente, ¿qué tiempo? Quedan 12 minutos. No contestaron. Entonces yo le decía, no, figúrese. Ay, dice, tengo que seguir esperando. Y se quedaba. Y así eran las bromas de ese. Ese era un teniente divertido. Otros. Pero los padres, es decir, ¿quiénes escogieron su matrimonio? Mi mamita Lucila, hasta mis tíos se disgustaron. Pero porque ¿cómo? Ella conoció primero a Castillo que yo. Lo conoció en Jinotega. Y dijo que era un hombre formal, sin vicio, guapísimo. Y él me enamoraba por teléfono. Yo no lo conocí. Él trabajaba con el teléfono. Como telefonista. Telefonista y telegrafista. Y yo telefonista y telegrafista. Yeah. Entonces, cuando yo atendía el teléfono, las horas que correspondían, entonces él me decía cosas, me enamoraba. Y que quién es esa muchachita de San Rafael, hasta que se llegó. Y entonces llega con un viejo bandidísimo, Espinosa, y entonces ni el viejo me conocía. Y se acababa de morir mi abuelita Esther. Si hubiera estado mi abuelita Esther, no me pasa eso, porque ella me dijo, a mí me lo hicieron, pero a vos no te lo van a hacer, mientras yo vivo, porque a ella la casaron con un primo hermano. ¿Y a esa tía le habían hecho lo mismo, a esa tía Chola? No, ella era soltera. Ah, por eso lo hizo. Mi tía Lucila era soltera, mi tía Chola le hicieron lo mismo. Quería es que era normal, ¿no? Era lo normal, que los viejos dispusieran ese sin vicio, ese así, ese así. Y ellos de bandidos se ganaban el cariño del responsable. Claro. Entonces, bueno, yo le tenía a Castillo un afecto. Era mi jefe. Si él era jefe de teléfono y yo era el telefonista nada más en el pueblo, telegrafista y telefonista. Entonces allí fue la cosa. Que mi mamita pues todo le cayó bien, que no tenía vicio, y en realidad el hombre era elegante, sin vicio y todo, y enamorado perdido de mí, y mi mamita aborreciendo al uno porque decía que se iba a parecer al papá. El otro se fue y es guardia, entonces y no va a volver. Pero lo impresionante es que cuando ya tenía yo todo listo para casarme, incluso era el padre Jarquín el que me iba a casar y no quiso. Y todo eso, Fíjate que el padre Jarquín no me quiso casar, dijo que él se iba del pueblo y se fue. Y entonces llegó el padre Odorico a celebrar Semana Santa, y entonces él fue quien me casó. Era el novio el que buscaba el vestido y los gastos. Él le llevaba uno, bueno, por lo menos en mi situación, porque yo a la Connie Jovero ese Toño le llevó montones de vestidos, el vestido de novia, 3 pares de zapatos, pero era cafetalero de Yalí, y le llevó que la corona, que no sé qué, que vestidos para el civil, pero a mí solo me llevó, eso no me importaba. Lo que me molestó fue mi mamita, que yo ya me voy a morir, que yo ya estoy bien. Como que yo ya le diga a una de mis nietas, miren,
me voy a morir, y yo la tenga mi responsabilidad, ya casate, porque allí está fulano que te adora, y ese sí es un buen hombre, y casate, y ya muriéndose, de verdad que se estiró la pata, para convencerme, y dije yo, mi mamita se va a morir, por culpa mía, porque dice, no, yo no te quiero dejar sola. Aquí. Pero de todas maneras se murió. No, si no se murió, si era mentira. No Eso se sí murió. fue chantaje. Sí, sí, sí. Y ya arregló el matrimonio y ya, o sea, que se hizo todo. Y los demás se quedaron. Uno de ellos dicen que hasta llegó a la iglesia. Y como me casé tan oscuro, fue el primer matrimonio que celebró el padre Dorico. ¿A qué hora se casó? A las 4 de la mañana. Y estaba oscuro y había neblina y llovizna. Y entonces me dijeron a mí, fíjate que yo vi a fulano en la puerta de la iglesia, allá en una esquina, en tu casamiento. ¿Qué vas a creer? Sí, me dice. Cuando ya se terminó todo, salió y se fue. ¿Era el muchacho? No era el otro. Ahí se lo casaron antes, ahí se lo fregaron. Hasta pistola le pusieron en el pecho para que se casara con la chavala, porque la chavala era menor de edad. Al aviador. No. Al aviador también. Pucha, la que torcida. Yo me los quitaban, mejor dicho, los obligaban. Y los atrapaban, los engañaban. Por eso es que después de casados, ahí está el detalle. Ese que te digo, con qué buena voluntad hasta mandaba a traer una vaca para que mis niños bebieran leche y la ponía a ordeñar a ella para que me le diera a los niños, porque yo llegaba y le decía a mi amita, ay, mi muchachito, le decía, no han bebido ni un siquiera un vaso de leche caliente como me crié yo. Entonces ella buscaba a quien le alquilar una vaca, y una vez que no halló, mi compadre Amado me daba una vaca, pero no había. Entonces ella le dijo, ay, dice, qué lástima, dice, no le voy a poder dar leche, dice, a los niños de la Blanquita, que todos los años cuando viene les damos lechita caliente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él le dice, él sabía que Amado me daba leche para los niños. ¿Y por qué, niña chita? ¿Por qué no van a beber su lechita caliente? Ay, le dice, porque fíjate, le dice que Amado dice que no tiene vaca ahorita, le dice, de ordeño. Yo se la voy a traer. No, le dice, sabía que mi amita la pasió, ella después hasta lloraba. Perdí el hombre lo mejor de la vida. Mira, en primer lugar, yo no me hubiera ido de San Rafael. Allí hubiera vivido hasta el último momento con ella. En primer lugar. En segundo lugar, se convenció todas las cosas que en su vida había hecho Castillo. Esa familia que tenía, que no me querían, que me trataban de humillar, no humillar de que fueran superiores, sino levántate, porque vas a estar acostada, y yo no sé si fue que perdí, y yo no sé si fue que perdí el primer niño, o yo no sé, a mí me salió una pelota, y llegó una mujer que sabía de eso. Pero ¿Al cuánto tiempo salió embarazada usted? Hasta los 2 años. ¿Hasta los 2 años? Sí, yo creo que algo perdí antes yo. Algo, porque mi amita llegó a cuidarme y me dice, yo vi algo raro, me dice, que iba en la vasenilla, me dice. Cuando la mujer me puso unas inyecciones y un poco de cosas, porque yo estaba gravísimo y quedé con flujo. Eso fue mi primer hijo. Y la que se casó, una que se casó junto conmigo, que íbamos igualitas, tuvo su niña. Nos casamos iguales. Y yo, como no sabía que era salir embarazada, pero ella sí, porque estaba atendida con doctores. A mí me pasó eso. ¿Y dónde se fue a vivir usted? A León. Se casó? A León, directamente a León. ¿Ahí nomasito en cuánto se casó? A León, porque a él le dieron permiso rápido y tenía que ir a tomar. ¿Y él era de León? Sí, no, él era de Nindiri. Pero él fue un buen hombre. Él fue bueno y todo. Ahí yo fui una mujer cumplidora de mi derecho. Allí no había tacha. Pero había eso.
Que yo le tenía un cariño como familia. Claro, porque ya se había encariñado desde chiquita con Sí, otra persona. para mí era un cariño familiar Ya el que tenía le tenía. ilusión. Yo lo quería a él, no te voy a decir que no. Y a fin de cuentas él no fue malo, ni Y nunca fue, le y hizo fue daño. bueno, y no era vicioso, y trabajador, Nunca la un buen abandonó. muchacho, nunca me ultrajó, La abandonó. ni me ofendió, ni nada. Si más bien ahora después de viejo cochinón, agarró lo que encontró y se quedó, pero yo comprendo también. Él sabe que yo no tengo las condiciones, ni las tuve nunca, de que si le van a ver los pies y se los van a estar restregando, no sirvo para eso, ni serví nunca. Que si tiene... Claro, para cosas así de cuidado y de... sí, yo le que hacía otras su mujeres la comida. tienen. Yo aprendí a lavar y planchar por su abuela, que me llegaba a obligar a hacer las cosas, a lavar, a planchar y a cocinar toda la vida. Hasta que se fue le dejé de dar de comer. Yo le lavé 30 años y le planché su ropa. Fui una mujer de su casa completa, una madre completa y en todo sentido. En todo sentido, hasta que agarró ese pedazo, que ya me vine aquí, ya últimamente, ya yo dije, ¿por qué voy a seguir yo en este martirio? Ya yo me fui desamorando y desamorando y desamorando. Si no, dije yo, si qué tontería, estoy en mi tierra ya. Mi miedo allá era estar sola. En Cuba, con mis criaturas, yo sola. Y muchos rondándome, no. Cualquier, fíjate, Pero él, a fin de cuentas, usted tal vez tenía otros planes, otras ilusiones, pero no fue malo porque allá no la abandonó. Tuvimos fracasos, no, y allá no podía hacerlo. Siempre salieron adelante. Sí, allá no podía hacerlo. Allá era la hija de Sandino. Y si a un negro tapudo dejaba una negra, le hacían un juicio enorme. Imagínate que él me dejara sola o alguna cosa grosera. Aunque tal vez él hubiera querido él quedarse con uno. Pero no, es que nos llevábamos bien. Sí, esta porquería, yo creo que le dio guabul de Sambo. Sí, porque solo así, un matrimonio de 30 y pico, 40, casi 50 años casi, para hacer eso. Cuando no, sufrimos pobrezas juntos. La y pérdida tuvimos del hijo. Es la pérdida del hijo, sus hijos, la alegría de sus hijos. Es que yo no me expliqué. Lo único que él me explicó, no, me dice, si lo que tengo es una sirvienta, pero una sirvienta para todo. Además, yo ya me fui retirando de él, yo no. Desde que un compañero ahí me había dicho, vea qué Castillito, dice, teniendo una mujer así, dice, y anda por ahí. Dije yo, quiere decir que no, ya le fui teniendo, ya no. Entonces ya nos fuimos tratando, ya él vio que ya yo no le hacía caso, tuvo que buscar por otro lado, yo no lo culpo. Por eso es que a mí no me molesta que se haya ido, porque ya yo no quería nada con él. No es lo mismo que vos estés enamorado, perdido lo que me contó la pobre Chela. Y es diferente a uno que esté abnegada, atendiéndolo, mimándolo, entregándose y que de repente hagan algo Mira, así. hoy lo que me contó la pobre Chela, el marido de ella, un excelente esposo ha sido con sus niñitos. Mira, yo fui a la casa, qué linda su casa, ella muy linda. Tenían perros, tenían cotorros, tenían pájaros, tenían todo. Una casa bellísima tienen, que ahora ya la descuidó. ¿Por qué? Porque el hombre, ella lo adoraba. Y una bandida, yo no sé cómo se lo quitó, y ella es bonita. Eso no fue así nomás. Ahora ella era hermosa, y está, que es un palito del sufrimiento. Eso es guabul. De Sambo, brujería. Brujería, una cochinada que le hacen las costeñas para atrapar a los blancos. Pero en fin, ya solo queda un minuto. Ajá. No se queja tanto. Pasaron cosas que usted tal vez no las quería así, pero al final se siente bien. No, yo sí.
Yo veo que usted cuestión- analiza la situación y dice, bueno, esto tenía que pasar y la No, verdad no, es que y sé que yo tuve la tuvo culpa. la culpa, es correcto. Yo tuve la culpa. Y no había aquel amor loco que me iba a morir porque se fue. No, no, eso no había. Por eso no sufro. Si no estuviera ya la vieja no existiera. Sí. Sí.